necesité. Desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Cuando lejos me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Muy buenas, saludamos a nuestros hermanos y amigos. Dios les bendiga, la paz de Cristo esté sobre sus corazones en este nuevo día que Dios nos ha dado. Este es el día que ha hecho el Señor y en Él nos alegraremos. Dios dé paz a la congregación, a la gente, se lleve todo temor. Hay una sobrecarga de información y una psicosis colectiva en este tiempo que produce tanto temor a la gente, ¿no? El Espíritu de Dios se lleve todo temor, traiga paz y sepa que en el Señor podemos ser librados de toda situación. En este día, con motivo a lo que estoy planteando, quisiera dar un sermón que tiene que ver con ponernos en marcha, el liderazgo, las personas, los llamados sacerdotes, los hijos de Dios, ponernos en marcha. Creo que es el tiempo de ayudar a la gente, de bendecirla de tantas maneras que lo podemos hacer. En esta misma hora usted está recibiendo un sermón a través de un medio que nunca pensamos que lo íbamos a ocupar tanto. Sin embargo, hoy
Bendice no solamente la iglesia local, sino también a tantos amigos y hermanos en distintas partes, y corre el mensaje a latitudes que ni nosotros nos imaginamos. El saludo a nuestros amados hermanos misioneros que también reciben esta palabra y que realmente podamos ponernos en marcha en este tiempo. Considerando esto, texto bíblico de Nehemías, capítulo 3, pasaje número 1, dice la Biblia: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananael. Bueno, hermoso texto bíblico, que hay mucha riqueza allí, que quisiera en este día tratar de exprimirlo y que sea de bendición para usted. Básicamente, a modo de introducción, quiero decir que el libro de Nehemías es un libro de restauración. Nehemías, un hombre al cual Dios levantó y que movilizó para poder restaurar los muros y todo Israel. Realmente fue una bendición este hombre. Entonces, pensando en esto, digo, a modo de introducción, Nehemías junta a la gente, reconstruye, edifica y restablece el orden sacerdotal. Así que, tomando esta palabra, en este día quiero decirte que es nuestro deber levantarnos, reconstruir, edificar y realmente pararnos como sacerdotes en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, dentro de nuestra familia, el poder restablecer lo que es la adoración a Dios. Entonces, de este texto bíblico número 1 del capítulo 3, hay 3 cosas que quiero mencionar en el día de hoy. La primera está allí cuando dice: edificaron las puertas de las ovejas. La segunda dice: arreglaron y levantaron hasta Amea. Y lo tercero, edificaron la torre de Ananel. Son 3 cosas que en este día quisiera poder meditarlo y explayarlo para que usted tome conciencia de lo que es levantarnos. Entonces, lo primero que quiero mencionar, que la reconstrucción no es otra cosa más que restauración. Lo que aquí está haciendo Nehemías es justamente con los sacerdotes restaurar. Y me llamó la atención porque lo primero que restaura, dice el texto bíblico, la puerta de las ovejas. Quiero dar un dato histórico, geográfico de este lugar, que se lo consideró en el Evangelio de San Juan como el estanque de Betesda. Usted recordará, aquellos que leen la Biblia, que dice que tenía 5 pórticos y allí estaba el paralítico que hacía 38 años estaba postrado y allí el Señor le sanó. Ahí se relata justamente que estaba este estanque, el estanque de Betesda, ¿no? Y la verdad que la historia nos dice que era una fuente de aguas que permitía que hubiera una especie de rito de purificación. Cuando subían al templo, la gente pasaba por ese lugar antes de ofrecer sus sacrificios a Dios en el templo, pasaban por el estanque para purificarse, por este lugar de las aguas. Y esta palabra que dice la puerta de las ovejas, se presume que era el lugar por donde los beduinos venían con sus ovejas para hacerla pasar y llevarla hacia el lugar donde podían ser sacrificadas para ser presentadas al Señor. Este era el sentido del templo, el sentido del sacrificio, la adoración a Dios y la expiación de pecados. Así que lo primero que restablece el Nehemías es la puerta de las ovejas. Esto tiene un sentido espiritual, y no voy a ser hereje en esto, sino por el contrario, voy a apelar a la Biblia, ¿no? Cuando uno lee el Evangelio de San Juan, capítulo 10, pasaje número 7, dice la Biblia: volvió pues a Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, considerando esto como sacerdotes y como líderes,
lo primero que tenemos que restablecer en este tiempo, reconstruir, es la puerta de las ovejas. ¿Qué significa esto? Que la persona vuelva a su relación con Jesucristo, porque Él es la puerta. Jesús es la puerta de las ovejas. Y creo que esto es algo muy fuerte para nosotros en este tiempo, cuando se ha sacado los cultos, donde el carisma del predicador, la euforia del que canta, sin criticar, sino mostrando lo que eran nuestros cultos, que espero que vuelvan a aparecer. Pero la gente viene a la iglesia a seguir a un hombre, a cantar por el que canta la alabanza a Dios. Pero el punto es que el Señor en este tiempo quiere que restauremos nuestra comunión y nuestra relación con Jesucristo. Él es la puerta, Él es lo que nosotros tenemos que restaurar en este tiempo, que la persona tenga una relación con Jesús. ¿Por qué digo esto? Muchas personas en este tiempo están apartadas de Cristo, porque tuvieron una defraudación con el pastor, con el obrero, con el líder, con algún hermano en la congregación, se desilusionó, porque vino con una esperanza y se encontró con el humano, se encontró con el defecto, y vio lo malo y se apartó de Cristo. Ese es el gran problema de la gente que sigue a los hombres, cuando en realidad nuestro deber es que la persona tenga comunión con Jesús. Traigo a la memoria los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista ministró, enseñó, ayudó a mucha gente, bautizó a muchas personas. Pero un día estaba allí y pasó por cerca de la casa Jesús. Y Él está al lado de sus discípulos y le dice, Él es, a Él seguirle. Así que hasta ahí llegó el ministerio de Juan. Esos discípulos a los cuales Él había formado, ahora le dice, tenés que seguirlo a Él. Y este es el punto principal del liderazgo y de la persona. La gente se vuelve dependiente de nosotros, cuando en realidad la puerta de las ovejas es lo más importante, que lo que acabo de leer es justamente Jesucristo. Dentro de la reconstrucción de la puerta de las ovejas, planteo que Jesús es la puerta. Y también quiero decirte que hay que ayudar en este tiempo, edificar y restaurar esa relación con el que estamos diciendo, el que está apartado. Creo que este es el tiempo que la gente está sensible a abrir su corazón a Dios. Aún el inconverso más grande hoy sabe que hay un Dios y tiene temor por su vida. El profeta Ezequiel en el capítulo 34, pasaje 4, dice, no fortaleciste la débil, ni curaste la enferma, ni vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. He visto en este tiempo llamados hombres de Dios que tratan a la gente como si fueran sus súbditos. Como que aparece este título de gran siervo, o otros títulos que se han arrojado hoy los hombres, y tratan a las personas como si fueran propias. No nos olvidemos que el dueño de la mies, el dueño de la iglesia, es el que acabamos de leer en San Juan capítulo 10, pasaje número 7. Él es la puerta para las ovejas. Él es el buen pastor. Así que Ezequiel está reprendiendo a aquel que no buscó, que no se preocupó de poder ayudarle. Creo que este es el tiempo que tenemos que buscar al apartado, vía WhatsApp. Hay conferencias hoy por medio de los sistemas que tenemos. El poder entender que ahí en la familia, el que está apartado, el que dejó de venir de la iglesia, y bueno, es una buena oportunidad, está la cuarentena, no puede salir, el ayudar a la perniquebrada. Y que si no lo hiciéramos nosotros, Ezequiel capítulo 34, pasaje número 16 dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mire lo que está diciendo Dios, pero ahí hay una reprimenda en pasaje 16, dice, y a la engordada y a la fuerte destruiré y apacentaré con justicia. Porque usted sabe que en esta familia cristiana hay pseudos hermanos que aplastan a sus hermanos que recién comienzan
a caminar en la fe. Lea Ezequiel capítulo 34. Vio que dice Jesús mismo también, no entran al reino, no dejan entrar a otro. Hay que reconstruir la puerta de las ovejas, hay que nuclearlo a Cristo, porque si no lo hacemos nosotros, hoy lo está haciendo el Señor. Porque el que da convicción de pecado es el Espíritu Santo. Estoy hablando al liderazgo, a la iglesia, a los obreros, a reconstruir la relación de la persona con Cristo, que es lo mejor que le puede pasar en la soledad, ¿no? En su casa, solo. Ayer me escribió un hombre de la congregación que está solo, pero dice que está pasando sus mejores momentos en la presencia del Señor. Se cumple Ezequiel 34:16, el Señor lo está sanando. Siguiendo con el texto bíblico de Nehemías capítulo 3, pasaje número 1, dije la primera parte, la restauración de la puerta de las ovejas, y creo que dejé en claro que la puerta de las ovejas es Jesús. Lo segundo que quiero hablarle es levantar y fortalecer algunos lugares para cuidar a la gente. ¿Por qué digo esto? Porque el texto bíblico dice que después de edificar la puerta de las ovejas, arreglaron y levantaron hasta la torrente de Omea. Indagué en esta palabra Omea y significa 100. La palabra Omea en el original significa 100. Aparentemente la muralla de Jerusalén tenía muchas torres de cuidado y esta era la número 100. Restauraron, levantaron y fortalecieron los sacerdotes la torre número 100, ¿no? Realmente cuando uno piensa en esto dice, es importante fortalecer, es importante levantar vallado, es importante levantar fortalezas para cuidar a las personas. Si usted lee el libro de Nehemías, que lo invito de ver en casa, especialmente para el liderazgo, lo primero que hace, aparte de esto, es restaurar los muros, porque cuando no hay muro, no hay cuidado. Cuando no hay torre, nadie vigila. Cuando no hay contención, es tierra de nadie la casa. Y creo que nuestro deber es levantar fortaleza, y esto significa que tenemos que ayudar a la persona a fortalecerle. Pensé en la palabra 100, ¿no? Y me fui al Evangelio, a las parábolas de Jesús. Usted recordará la parábola de las 100 ovejas, ¿no? Dice que tenía 100 ovejas y al contarlas le faltaba una oveja. Tenía 100 y le faltaba una. Salió a buscar, la encontró lastimada, la trajo al redil nuevamente porque tenía que volver a juntar la número 100. Creo que este es el punto, ¿no? Y quiero leerle para motivarle en este día Isaías. El profeta Isaías dice: fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a lo de corazón apocado, esforzado, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Creo que este es el otro muro de fortaleza, ¿no? Fortalecer al débil. Hay personas que están derribadas, sus muros están derribados. Para el día otro culto quiero predicar la importancia de la iglesia. Estoy hablando ahora la importancia del liderazgo, cómo trabajar, pero hablar del componente de la iglesia. Pero quiero adelantarme a esto. Y digo, hay personas que no tienen en la vida un hogar. Porque hogar no es una casa. Hogar es lo que se vive, la comunión, el amor, el estrecho que hay en la familia, el cuidado de la mamá, del papá, un buen matrimonio, pero hay hogares que están deshechos y que su único lugar, su refugio es la iglesia o su amigo en la fe. Y ahí es donde viene la parte nuestra de edificar esta palabra que acabo de descifrar, Omea, Amea, donde Dios dice 100, levantó la número 100, restauró, fortaleció, e Isaías dice, decile al del corazón apocado, al que está ahí en depresión, a la débil, a la oveja débil, porque hay gente que es débil, no porque usted sea fuerte todo el mundo va a ser fuerte. Lo que para usted es obvio, para otros no es obvio. Pensé que hay personas totalmente derribadas, psicológicamente, emocionalmente,
y aún algunos han perdido su identidad. Pienso en alguien que está en la calle comiendo de la basura, o en el que está en la droga, o el que está en un neuropsiquiátrico, y a veces noto que se pierde esa visión de ayudar a esa persona, ¿no? Porque si está así es por algo. Sí, debe ser por algo, quizás hizo mal las cosas, no sé. Entonces pensé en el Gadareno, cómo llegó el Gadareno a ser tan endemoniado, ¿no? Dice Lucas 8:27, al llegar a él a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía, dice, ropa, estaba desnudo, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Se da cuenta que le estoy diciendo que hay momentos que hay que construir, que hay que levantar esos muros de personas que están en una situación de calle, en una situación de desastre, ¿no? Y voy a traer como ilustración para pasar al tercer punto. Hemos ayudado unos años atrás a un ministerio, Palestra, de la pastora y psicóloga y una persona que trabaja en UNICEF, una preciosa mujer del Señor a quien aprecio y quiero muchísimo, que es Guillermina Graciano. Ella tiene un hogar de chicos con situación de calle. Hace poco, en el mes de marzo, el día 6, 7 y 8, hicimos una actividad en Mar del Plata, y allí me volví a encontrar con los chicos del hogar Palestra, casadas algunas chicas. Una vida que no es lo mío contar la vida que han vivido, pero realmente sin futuro. Pero sin embargo, Guillermina levantó esa torre, levantó al del corazón apocado. Y hoy verles que no son chicos, sino ya son hombres y mujeres, con profesiones, por supuesto, con futuro, algunos con llamados al campo misionero. Qué tremendo, cómo disfruté ver a los chicos, cómo me alegré que hayamos sido sensibles al Espíritu Santo para poder ir y ayudar a levantar. Humildemente pudimos hacer algo, no hicimos mucho. Y no es el caso nuestro, sino quiero dignificar el ministerio de esta mujer que no la pasa bien, no la ha pasado bien, pero Dios la ha respaldado. Entonces, pensando en el ministerio de Nehemías 3:1, levantó la torre de Amea, fortaleció al chico que estaba en la calle, en situación de calle, al que no tuvo papá, mamá, o las vidas que ha vivido, una pequeña niña que ni siquiera comenzó a tener su periodo normal como jovencita, como mujer, y ya quedó embarazada porque fue abusada. Y la veía que jugaba en la calle, la pequeñita, porque era una niña, y la llamaban para amamantar a su bebé. Ese tipo de persona ella ha fortalecido. Amea ha levantado la torre número 100. Lo tercero que quiero decirle, porque termino diciendo Jesús restauró al endemoniado, ¿no? Uno solo, pasó el mar por uno, ¿no? Y a veces los predicadores dicen, ¿cuánta gente hay? Porque si no, no voy. Ojo, cuidado, porque Dios está tratando con muchos que si no les daban un cash importante o una cantidad de personas no se movían, ¿no? Cuidado. Alguna vez alguien me llamó de un país donde fui a ministrar y me preguntó cuánto era el valor de mi conferencia. Dije, no, Dios me guarde que ponga precio. Yo voy para bendecir y no voy por la plata. Bueno, le ha pasado mucho a la gente. Lea Ezequiel 34, ¿no? Ahí es muy fuerte para algunos pseudos pastores. Lo tercero que quiero hablar, no quiero entrar en una discusión ni crítica, la idea es fortalecer. La gente debe ser restaurada y saber que Dios es un Dios de oportunidades. Porque la tercera palabra que te dije en este día, dije la palabra Amea, y se edificaron hasta la torre Ananel, que significa Dios compasivo.
Dios compasivo. Así que, cuánta riqueza en el capítulo 3, pasaje número 1, la restauración de la puerta a las ovejas, la restauración de la torre, y ahora dice hasta esa muralla, que significa el Dios compasivo. La gente debe saber que Dios da oportunidad. A ver, si quedó embarazada, si cometió un adulterio, si mató a alguien, es el Dios de las oportunidades. No podemos perder esta visión de levantar y decirle a la gente, Dios ama. No te olvides de San Juan, capítulo 3, pasaje número 16. De tal manera amó Dios al mundo. No te olvides. Así que en el hebreo la palabra esa significa Dios es bondadoso, Dios es bondadoso. Y empecé a indagar más porque sabe que acá se cumple una palabra profética. Jeremías capítulo número 31, pasaje número 38. El texto bíblico, el profeta está hablando del nuevo pacto. Profeta Jeremías. El profeta Jeremías empezó a profetizar año 605, más o menos, hasta el 586 aproximadamente. Muchos años de ministerio, décadas de ministerio del profeta Jeremías. Entre tantas palabras proféticas que soltó, él habló del futuro glorioso de Sión. Y el profeta de aquel entonces, su profecía era una profecía con perspectiva, o sea que él veía los picos y daba la palabra, pero no sabía los valles que había, los tiempos que iban a pasar. Si bien la palabra profética del capítulo número 31 está entremezclado entre el futuro de Sión, pero también nos abarca nuestro tiempo porque habla de que la ley la dará en la mente y en los corazones. Y de la única manera que puede hacer esto es a través de la obra vicaria de Cristo en la cruz del Calvario y la obra del Espíritu Santo, la dispensación de la gracia. Ahora, dentro de esto, el capítulo 31 suelta la palabra profética y él dice, el profeta, que iba a ser restaurado hasta la muralla de Hananel. Esto lo dice en el capítulo 31, pasaje número 38. Mire qué profecía tan profunda, ¿no? Porque desde ese año hasta los 70 años de cautiverio. Y después viene la restauración donde se mueve Nehemías en la inmigración, la primera expedición, año 444 a.C. Y él soltó la palabra de que Dios es compasivo. El mismo profeta le dice al pueblo, sepan que mis pensamientos son pensamientos de paz. Volviendo al tema nuestro, digo, cuando estaba meditando en esta mañana muy temprano este texto bíblico, el capítulo 31, pasaje 38 de Jeremías nos dice de esta restauración, ¿no? Pero en esta restauración, Jeremías va a decir que la restauración iba a ser no solamente como un Dios compasivo, sino hasta las puertas de la cárcel. Y ahí es donde me detuve y disfruté de esta palabra que estoy ministrando. Para decirle al liderazgo, a la gente, que usted no puede olvidarse de que Dios es compasivo y que la palabra de Dios siempre va a tener la eficacia de restaurar aún al más perverso de los apartados. Y no le permitirá llegar hasta la puerta, porque llegará hasta la puerta de la cárcel, ¿no? Y esta es la palabra, mi estimado hermano. Si Dios es compasivo, tenemos que tener misericordia, porque rápidamente quiero ir a otra palabra. Jesús habló del deudor y el codeudor. Y sabe que cuando habló del deudor, era aquel que fue perdonado de mucho dinero. Y sin embargo, fue perdonado, pero salió, dice la Biblia, y encontró a uno que le debía unas monedas. Y hizo todo lo posible para que le pagara, y si no le pagó, lo mandó poner preso, ¿no? Es una parábola que el Señor da, y después el rey se enoja, dice, siendo que tú debías mucho, se te perdonó, pero vos no pudiste perdonar. Y Jesús estaba hablando de la ley del perdón. Una de las palabras que dice Jesús es que debemos perdonar.
no sea que nos alcance el alguacil y nos ponga preso. Y dice la palabra que Dios es un Dios compasivo hasta la puerta de la cárcel. Es nuestro deber decirle a la gente, Dios todavía te ama. Por ahí a veces algunos amados hermanos con buena intención me dicen, pastor, usted es demasiado bueno. La gente se aprovecha, se abusa. Una vez, hace muchos años, siendo alumno del Instituto Bíblico Río de la Plata, hice un comentario de un profesor y tenía una alumna al lado mío, una compañera más joven, y yo hice el comentario, este profesor es demasiado bueno, porque yo venía con una estructura, con una ley, ¿no? Y ella me miró con misericordia y me dijo, nunca se es demasiado bueno. Me golpeó fuerte, porque recuerdo la palabra de Jesús, que debemos perdonar 70 veces 7. Y recuerdo al profeta que dice que mi justicia es como la de trapo de inmundicia. Entonces no podemos dejar de tener compasión de la gente. Tenemos que volver a levantarnos. ¿Quién somos nosotros para no perdonar al hijo que cometió varios pecados, errores, al miembro, a la persona? Se va, viene, sigue en la misma, volvió a reincidir. Misericordia quiero, dice Jehová. Quiero concluir con el proverbio cuando hablo de la bondad que se detiene aún ahí en la cárcel, frente a la puerta de la cárcel. Eso está en Nehemías, usted puede ver la palabra de restauración también, ¿no? Proverbio 18-19, no puede faltar el proverbio en nuestros sermones. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojo de alcázar. Ahí donde me detuve en esta mañana a llorar y a decirle, Señor, ayudarnos a que tengamos compasión, porque el cerrojo de alcázar es cuando lo aprisionás a alguien. Le perdono, pero no me olvido. Eso es un candado. Bueno, me fallaste 2, mirá que yo ya... Y aparece eso como que le estamos agotando los créditos a la persona. Y en realidad edificar como líderes hasta la muralla de Hananael, estamos diciendo Dios es misericordioso por siempre. No por etapa, por siempre Dios es misericordioso. Saque el cerrojo de alcázar. Perdone a aquel que le ofendió, porque a veces pensamos me ofendió. Bueno, usted tiene ya serios problemas ahora porque está atado a la ofensa. Concluyo diciéndole el repaso de la palabra. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, el pastor con sus líderes, y edificaron la puerta de las ovejas, relación con Cristo, y arreglaron las puertas hasta la torre de Omea, fortalezca a la oveja débil, y dice, edificaron la torre de Hananael, diga, Dios es compasivo. No se olvide de esto. Es nuestro deber levantarnos en este tiempo. Padre, bendigo tu nombre en este día, bendigo a los oyentes, a la congregación, a los amigos, para que la palabra sea justa, precisa, para edificación y fortaleza de mis amados hermanos. Te honramos por siempre, Jesús, y declaramos bendición sobre el pueblo. Toda persona con espíritu de depresión, de temor, de amargura, se va por la palabra y en el nombre de Jesucristo levantamos el corazón apocado, las rodillas endebles, fortalecemos las torres y declaramos, Dios es un Dios compasivo. En el nombre de Jesús. Amén. Paz de Cristo a la iglesia. Señor les bendiga, hermano.